Y hasta ahora, en este especial de cambio de gabinete en Hoy es Noticia, vamos a tomar contacto con el jefe de bancada de diputados de la UDI, el diputado Jorge Alessandri. Diputado, gracias por el contacto. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde, y muchas gracias por este contacto. Diputado, bueno, ¿cómo ve este cambio en que claramente aquí hay un cambio de generación? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, luces y sombras. Uno ve señales positivas y otras no tanto. Efectivamente, el cambio en la Cancillería, más bien del subsecretario Ahumada, creo yo, es muy importante la señal. Solo Chile se atrevía a tener a cargo de los tratados internacionales alguien que no creía en los tratados internacionales. Y esto era tremendamente preocupante. Las pugnas con la canciller venían desde el día 1, incluso desde antes de asumir. Así creo que es muy importante ese cambio y por supuesto que Alberto Van Klaveren es alguien que conocemos, alguien con quien hemos trabajado, alguien que siguió en su rol de defensor de Chile ante la Haya cuando hubo un cambio de gobierno de la presidenta Bachelet al presidente Piñera. Por lo tanto, es alguien en quien ponemos todas nuestras esperanzas y la política exterior es demasiado importante para un país pequeño y lejano como Chile. En otros aspectos vemos que algunos cambios de subsecretarios, el mismo hecho de haber tenido otra candidata a canciller y tener que bajarla en el día de hoy denota un poco una falta de preparación. El país llevaba un mes hablando del cambio de gabinete, no parece normal o pertinente que se haya estado barajando nombres hasta último momento del día, por eso esto parte a las 12, termina a las 3:30, y en los subsecretarios vamos a tener que ver si es un cambio solo de nombres o si esto de recurrir a la concertación que habían vapuleado a los 30 años, a gente con más experiencia, va a haber un cambio también en los proyectos. Nosotros en la Cámara trabajamos mucho con los subsecretarios. Con ellos se ven las indicaciones, los detalles de los proyectos, por tanto, esperanzados. Evidentemente nos habría gustado un cambio en educación, por la decepción escolar. Ahí, diputado, yo le tengo una pregunta, porque se esperaba claramente una salida en educación, eso no se produce. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió, también qué pasó con estas dos sillas que desaparecieron, porque claramente ahí había una intención distinta. Pero como subsecretaria de Educación aparece un nombre que es el de Alejandra Arratia, que tiene una expertise muy amplia, hasta ahora era directora ejecutiva de Educación 2020. ¿Qué le parece ese nombre? Bueno, tiene efectivamente las posibilidades, tiene el currículum, pero los subsecretarios también se ven en la cancha. En 3 semanas más podemos hablar de cómo esos subsecretarios han sido capaces de cumplir sus objetivos legislativos, han sido capaces de trabajar en los temas de deserción escolar, de enfrentar de frente a los overoles blancos y la violencia en los colegios, de recuperar ojalá los liceos bicentenarios, que por una razón ideológica este gobierno decidió dejar de financiar paulatinamente. Entonces, está bien el currículum, está bien mirar a la exconcertación, está bien el cambio de generación, pero queremos en los hechos ver si va a ser solo cambio de caras o si va a ir un poco más profundo a los contenidos, a la gestión. Me gustó cuando el presidente de la República dice no podemos seguir echándole la culpa al empedrado ni al anterior, y tenemos que preocuparnos de la gestión. O sea, se están dando cuenta que gobernar no es solo ideología, no es solo frases bonitas, hay que manejar el Estado. Y recuerde usted que se pasaron 6 meses en campaña por el apruebo y ahora 6 meses aprendiendo a manejar el buque. Diputado, ¿qué le pareció también las tareas que le asignó a cada uno de los ministros al terminar el cambio de gabinete? Porque, claro, fue uno a uno haciendo esta especie de arenga, pero con una tarea muy clara para cada uno. Sí, por suerte clarificó esa parte donde dice el presidente por más de un periodo presidencial. Aclaró que no es que quisiera cambiar la Constitución, ¿no? Sí. Siempre es importante que los presidentes no cambien las reglas para ellos mismos. Me pareció bien este chicoteo, él ocupó la palabra chicoteo a los seremis, a los ministros, con las 40 horas a la ministra del Trabajo, y a cada uno le decía al final de la frase, dialogar, dialogar. Se dio cuenta, más allá de las frases rimbombantes, de que la reforma tributaria también falló por falta de diálogo, por sentarse a la mesa, por poder entender lo que estaba proponiendo la oposición, los sindicatos, los contadores, las pymes, y eso evidentemente faltó. Uno no puede llegar a gobernar para pasar la aplanadora, porque nosotros no hemos elegido un rey, hemos elegido el presidente, que es un poder del Estado
que tiene que trabajar con otros dos poderes del Estado. Yo siento que el presidente Boric lo entendió. Ahora ojalá permee a sus parlamentarios y a sus ministros y subsecretarios. Porque, claro, también había una crítica que no se concreta porque es una figura importante dentro del comité político a la ministra Analía Uriarte, porque se ve que se confiaron mucho en distintos votos, bueno, tuvieron todos los votos que son del oficialismo, pero ahí los votos satélites no estaban tan firmes y no, la estrategia no era formar este acuerdo con la oposición, sino que llegar a donde no llegó la reforma. ¿Usted cree que el gobierno tiene que cambiar de estrategia? Más allá de los votos, yo siento que la diferencia entre el ministro anterior de las Express y la ministra Uriarte es abismante en el sentido positivo. Con la ministra Uriarte hemos tenido siempre teléfono abierto, siempre mucho diálogo, y lo que pasó en la tributaria fue más bien culpa del ministro sectorial, de Hacienda, del que no acogió indicaciones. A mí me tocó participar en la reforma tributaria de la presidenta Bachelet y me tocó ver cómo iban ingresando indicaciones de la oposición de la época, cómo se llegaba a un acuerdo con parlamentarios de lado y lado. Eso jamás se vio con este ministro y me impactó mucho la forma en cómo reacciona Marcel después de la derrota. Esa cuña que tire dice: un año más de libertad para los que evaden y eluden y para los que los asesoran. Esa cuña es de un joven con poca experiencia que no tiene el temperamento para el cargo de ministro de Hacienda. Imagínese usted si él se hubiera enojado así siendo presidente del Banco Central, si se enojara así siendo ministro de Hacienda y esto interfiriera la forma en que él va llevando la política económica del país. Claro, ha tenido que morderse la lengua muchas veces anteriormente en todos los cargos que ha llevado, eso sí, diputado. Efectivamente, pero una persona con su experiencia, con su currículum, con su edad, que reaccionara con una cuña de ese tipo, me dejó a mí bastante nervioso de lo que pueda pasar en las futuras votaciones y discusiones. Recuerde usted que viene el sexto retiro, que viene la reforma previsional, que viene el royalty, o sea... Claro, y que vienen elecciones, diputado. Eso en un ambiente electoral nunca es un buen ingrediente. ¿Cómo ve usted que... digamos, una nueva negociación, incorporar otras reformas que permitan recaudar, como el tema de la evasión y la elusión, pudieran negociarse en medio de estas votaciones por la elección de los consejeros constitucionales? Efectivamente, en estos 2 meses va a ser muy difícil una negociación. Estamos en la mitad de una elección y, para mala suerte quizás de todos, el próximo año hay elecciones y el siguiente también. Por lo tanto, son 3 años con elecciones. Yo llamo al ministro de Hacienda a tomar esto como una oportunidad. Si bien se cayó la reforma tributaria, ahora él tiene que ver formas de ahorrar dentro del Estado y también de aumentar el crecimiento. Toda esta estabilidad, esta sensación de certeza, de reglas claras, va a permitir que el país crezca más. Y cada punto de crecimiento son 700 millones de dólares que va a recaudar a fin de año. Por lo tanto, la certeza, la estabilidad, un mejor canciller, que el señor Ahumada esté fuera, mejores subsecretarios más moderados y más centrados, va a traer más recaudación fiscal para pagar la PGU y para, evidentemente, pagar otros programas o beneficios del Estado. Y lo que tienen que hacer todos los pymes cuando hay vacas flacas, ahorrar, ser ingenioso, no comprarse clínicas como la Sierra Bella en 8.000 millones de pesos en la comuna de Santiago cuando vale 2.500. Entonces, esa es la señal que se le está dando. Gaste bien, vea cómo ahorra y haga que el país crezca para recaudar más. Diputado, en otro tema absolutamente distinto, pero que usted ha estado involucrado porque la llevó a la Comisión de Ética. Hemos conocido durante esta jornada y durante la jornada anterior que cada vez sabemos más cosas del llamado telefonazo que primero partió con una comunicación por WhatsApp con el mismo general director de Carabineros de la diputada Maite Orsini para tratar el caso de Jorge Valdivia. ¿De qué está dando cuenta esto? Porque al principio parecía un tema de farándula, pero esto ha tomado otros ribetes. Sí, nos tiene un poco aburrido el tema, evidentemente, toda la parte de lo que hace cada uno con su vida privada. No nos compete, no nos importa. ¿Cuándo es esto un problema político? Cuando una autoridad electa empieza a llamar a un funcionario del Estado para pedirle un favor o un privilegio. Y eso es por lo que llevamos a la diputada Orsini en la Comisión de Ética. Y va a tener que venir la general Sousa, la misma diputada Orsini, a explicar
qué pidió, cuándo lo pidió, qué favor le hicieron. Ahora yo le resto dramatismo a la visita después a los generales, porque era varios días después del procedimiento, porque lo reciben a él en el edificio. Entiendo que él había publicado esas fotos en sus redes sociales desde el día 1, por lo tanto la Comisión de Ética se va a concentrar en el telefonazo y si se pidió o se presionó a la general o algún otro carabinero para darle un beneficio al señor Valdivia en el procedimiento. Y eso es lo que vamos a investigar hasta el fondo. ¿No debiera significar un problema para la institución? Por supuesto que la institución va a tener que hacer una investigación y decir si fue bien detenido o no, si se le aplicaron las normas de el registro de identidad, ¿cierto?, que le piden en ese momento, si fue esposado, bien esposado, mal esposado. Eso será un procedimiento. Y si la general nos termina diciendo que la diputada Orsini la instó, le pidió, la presionó, eso es un problema evidentemente para la diputada, y lo bueno es que sabemos que Carabineros no modificó en nada el procedimiento. O sea, si lo presionaron, no hizo caso, y eso habla de lo fuerte y lo empoderado que están en ese sentido los Carabineros, que pueden resistirse a la presión de una diputada de gobierno que intenta pedir algo, supuestamente, eventualmente, para una pareja o amigo. Muy bien. Diputado Jorge Alessandri, gracias por esta conversación con CNN Chile a esta hora de la tarde. Que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias, Matilde, lo mismo para usted. Gracias.